La Academia de Marketing Online, episodio 350. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenida a un nuevo episodio de la Academia de Marketing Online. Como sabes, tu podcast sobre negocios en Internet, estrategias de marketing digital y emprendedores extraordinarios. Yo soy Óscar Feito y una semana más voy a ser tu guía en este apasionante viaje a través de los negocios en la red. Cada lunes, aquí en el podcast, mis invitados que son los que realmente saben de esto y yo, que básicamente me limito a hacer las preguntas y de vez en cuando interrumpir, vamos a darte una buena dosis de formación, inspiración y motivación para ayudarte a construir tu propio negocio en Internet. Si quieres emprender un negocio online desde cero o trasladar tu actividad profesional a Internet, que a lo mejor, ya va siendo hora, he grabado para ti una clase gratuita donde te explico los pasos principales. Puedes ver esta clase en www.oscarfeito.com/clase. Bueno, nuestro invitado de esta semana es una de esas personas que te dejan con ganas de más cada vez que interactúas con ellas. O sea, sabe de lo que habla. Me fío enormemente de su criterio y siempre aprendo algo nuevo con él. Esteban Chervi es emprendedor, fanático del marketing digital y psicólogo. Con apenas 16 añitos creó una comunidad para entusiastas de la seguridad informática, descubrió el poder de atracción de los contenidos y comenzó a vender infoproductos cuando esa palabra aún no se había inventado y la venta online aún se miraba con recelo. Más tarde, Esteban fundó su propia empresa de hosting, que en la actualidad cuenta con 10.000 clientes en más de 100 países y hace apenas 2 años se embarcó en un nuevo reto profesional, Pulsión Digital. Lo que empezó siendo un buen podcast de negocios online, donde por cierto tuve el honor de participar como invitado, pero nada más que un podcast a fin de cuentas, poco a poco fue añadiendo webinars, ciclos de conferencias, talleres y un modelo de membresía hasta convertirse en una comunidad de formación online que atrae a miles de personas de todo el mundo decididas a mejorar sus habilidades digitales. Hoy, Pulsión Digital cuenta con una newsletter que va camino de los 10.000 suscriptores. Su última conferencia virtual logró conectar a más de 1.000 asistentes simultáneamente y ofrece cursos online de Facebook Ads, Social Media, SEO y WordPress con cientos de alumnos. En el programa de hoy, volamos a Argentina para hablar con mi amigo Esteban Chervi sobre el rol de los contenidos formativos en el marketing moderno, cómo atraer alumnos a tu comunidad cuando parece que ya está todo inventado, y el equilibrio óptimo entre contenidos gratuitos y contenidos de pago. Antes de dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, déjame que te hable de uno de los recursos gratuitos más valiosos que vas a encontrar en Internet. ¿Sabías que el 35% de todas las páginas web del mundo funcionan sobre WordPress? Y que si sabes manejar WordPress, no solo podrás poner en marcha cualquier tipo de web sin depender de nadie, sino que además tendrás una de las habilidades profesionales más demandadas del momento. Pues sí, y lo mejor de todo es que aprender WordPress es mucho más fácil de lo que crees, especialmente si te apuntas a la Universidad Abierta de Web Empresa. En Web Empresa University tienes decenas de cursos en vídeo para dominar la herramienta más versátil de Internet sin necesidad de programar. Instalación, configuración, optimización, posicionamiento SEO, comercio electrónico, plantillas. En Web Empresa University vas a encontrar cursos de todo tipo y el catálogo se actualiza periódicamente. Los cursos son 100% prácticos, sin tecnicismos y podrás avanzar a tu propio ritmo aunque no seas cliente de Web Empresa. Inscríbete gratis en www.webempresa.com/university y nunca más vuelvas a depender de nadie para presentar tus ideas al mundo. Y ahora, vamos con nuestro programa de hoy. Bienvenido a la Academia de Marketing Online, Esteban, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y la super presentación. Un abrazo grande a toda la audiencia también. Es un placer, la verdad es que como te he dicho antes tenía ganas de hablar contigo y yo mi principal duda, que la verdad es que pregunto siempre a la gente como tú, mira, psicólogo, marketer, emprendedor, papá, inconformista, curioso empedernido que ahora veo que estás con los Bitcoin para arriba y para abajo y ocasionalmente hasta activista en redes sociales, es decir, que allá donde haya una conversación te metes. ¿Cómo diablos organizas tu vida para llegar a todo? ¿Y tienes algún hábito o mecanismo, digamos, de anclaje sin el cual te sentirías perdido? Es decir, si este castillo de naipes se te vendría abajo. Qué buena pregunta. Yo soy bastante detractor de la cuestión de organizar absolutamente todo y de encasillar a lo que uno quiere hacer adentro de una agenda, de un calendario.
Me parece que es mucho más importante y más interesante si uno se guía por el deseo, por lo que uno realmente le gusta. Y creo que muchos de quienes, están escuchando en este momento el podcast y quienes trabajamos en la industria digital y en la tecnología, nos sentimos privilegiados por poder hacer lo que nos gusta. Entonces, la realidad es que a veces no hay horario, ¿no? Digo, a veces son las 12 de la noche o la 1 de la mañana y tengo ganas de escribir un artículo, bueno, y me levanto y lo escribo. O, si tengo ganas de hacer, esto, ¿no? Investigar sobre la plataforma de blockchain de Ethereum. Bueno, entonces, si son las 2 de la tarde y lo tengo que hacer, lo hago. Y hay veces que si inclusive tengo que cancelar alguna responsabilidad, algún compromiso, porque internamente siento que es el momento para investigar sobre algo nuevo o tomar una decisión importante, a veces hay que hacerlo también, ¿no? O sea, hay que tratar de, por supuesto, guiarse de forma planificada, pero también tener un margen para poder producir lo que sea que nos guste producir, en lo que seamos buenos, ¿no? Sí, a veces es verdad que yo creo que hay como dos visiones muy extremistas del emprendimiento digital, ¿no? Por un lado parece que es todo esto, pues el concepto de nómada digital, que es hace lo que le da la gana, todo es súper divertido y de repente enciende la cámara y tienes a 1000 personas conectadas y vendes infoproductos, y luego el sacrificio extremo, ultra planificado. Claro, hay veces que a uno no le apetece hacer algo en su negocio, ¿verdad? Es decir, yo me gustaría dar una versión realista de, sí, está muy bien ser tu propio jefe y tener esta libertad que tú comentas para, oye, ahora me apetece investigar blockchain, me apetece ampliar mi negocio, sacar una rama, tengo la libertad de hacerlo, pero al mismo tiempo hay días que no me apetece hacer lo que tengo que hacer. Hay días que tengo que grabar un podcast, que tengo que grabar un vídeo, que tengo que escribir una newsletter y claro, me debo también a mis clientes. O sea, es verdad que no tengo jefes, pero digamos que siempre hay alguien que te va a obligar, entre comillas, a hacer ciertas cosas que no siempre nos va a apetecer. Sí, absolutamente. Algo que recomiendo, que yo lo hice en su momento también, es empezar a anotar de todas las acciones, todas las cosas que uno tiene que hacer obligatoriamente, catalogarlas poniéndole un puntaje del 1 al 10 de cómo uno se siente, ¿no? Y después volver hacia atrás, cuando haya pasado un mes, 2 meses o 3 meses, y ver cuál fue realmente el resultado. Y en mi caso particular fue sorprendente ver que aquellas cosas que me gustan hacer, que las hago con profundo deseo, tienen un outcome, un resultado mucho mayor que aquellas que no quería hacer. Sin embargo, es real. Hay que hacer cosas que a veces uno no quiere hacer. No tiene ganas en absoluto de hacerlo, pero hay que hacerlas y uno sabiendo que el fin final es mayor, digamos. Hay veces que cuestiones relacionadas con la contabilidad, con las finanzas, de pronto pueden ser muy engorrosas, muy aburridas. Quizás no queremos hacerlas, pero las tenemos que hacer porque si el fin final es tener un emprendimiento que sea verde, que sea rentable, que funcione y que viva a lo largo de los años, bueno, lo tenemos que hacer. Entonces, por eso digo que el deseo, el valor, la propuesta de valor y el motivo por el cual uno hace lo que hace, el fin final tiene que estar súper claro a dónde queremos llegar, ¿no? O sea, la montaña del Everest, la cima del Everest, tenemos que saber cuál es. Y cada uno tiene una que es distinta, ¿no? Y eso nos permite que cuando hay que hacer algo que no tenemos muchas ganas, bueno, poder hacerlo igualmente. Totalmente de acuerdo, y además es otra cosa que yo añado siempre a mis alumnos. No solo eso, sino que las propias cosas que te apetece y que te gusta hacer, no siempre los resultados son inmediatos. De hecho, no suelen serlo. Entonces, eso que yo llamo la barra de energía o ese propósito o esa motivación de tener en vista por qué estoy haciendo esto realmente, es lo que nos permite muchas veces tener esa perseverancia, esa tenacidad, esa resiliencia que no se invoca de la nada. Pero claro, ¿qué te voy a contar a ti que estoy hablando con un psicólogo? Tú ahí juegas con ventaja, Esteban. Yo solo soy aficionado. Actualmente en el emprendimiento digital parece que se está convirtiendo en una opción cada vez más real, ¿no? Para miles de personas que quieren construir un plan B, pues bien para complementar su salario en medio de este caos pandémico que estamos viviendo, post-apocalíptico, y a veces incluso es una necesidad forzada porque se han quedado sin trabajo, no encuentran otra oportunidad laboral y no les queda más opción que, como mínimo, empezar a construir algo propio, ¿no? Pero, claro, parece que muchas más personas todavía hoy, Esteban, dicen que quieren emprender o que les gustaría emprender o incluso asegurar que emprenderán algún día, de las que finalmente lo hacen realidad y lo llevan a cabo. ¿Cuáles crees tú, con tu experiencia de todos estos años tratando, interactuando con emprendedores y emprendedoras, que son los principales obstáculos entre ese deseo, intención, sueño, propósito y la realidad de tirarse a la piscina? ¿Qué es lo que bloquea? Bueno, es una excelente pregunta. Creo que a veces uno
funciona a la hora de emprender en piloto automático, ¿no? Y uno se guía por, a veces también a lo que uno le gusta o lo que más sabe hacer en este momento, y a veces eso no es realmente lo que el mercado necesita. Entonces hay que definir realmente cuál es mi mercado o en dónde está mi mercado. Yo veo muchísimos emprendedores y emprendedoras que inclusive me escriben y me consultan, ¿no? Digamos, yo sin querer venderles ni ninguna consultoría ni asesoría, nada, sino simplemente en plan buena onda. Me preguntan, me dicen, por ejemplo, tengo un emprendimiento en una ciudad determinada en Colombia o en Argentina o inclusive en alguna región en España y le quiero vender a mi mercado digamos, mercado local, ¿no? A quienes viven en el mismo lugar, a vecinos, etcétera, determinado producto, determinado servicio. Entonces, creo que esos son los principales impedimentos. Es decir, tenemos que sacarnos el chip de la cabeza de la geografía y tenemos que entender que estamos en Internet y que nuestro mercado nunca debería ser, inicialmente, el que nos parece que es. O sea, nuestro mercado no es nuestro vecino, nuestra vecina. El mercado es, digamos, dentro del mundo, el que donde nosotros querramos está el mercado, ¿sí? Entonces, si estamos en un pueblo en España, no hace falta que le vendamos al pueblo o a la misma zona, a la misma provincia. Podemos venderle a toda Europa, podemos venderle a Estados Unidos, podemos venderle a China, podemos venderle a toda Latinoamérica, ¿sí? O sea, eso es una clara ventaja competitiva que tienen, por ejemplo, los españoles en relación digamos, desde Latinoamérica. Los españoles son vistos como, bueno, es parte de Europa, están más desarrollados, entonces es mucho más fácil para un europeo vender en Latinoamérica. Quizás vender en España, por ejemplo, o en Europa puede ser súper competitivo por la diferencia salarial que hay. Es muchísimo más bajo el costo de vida en Latinoamérica que en Europa. Entonces, creo que esas son las ventajas que hoy tenemos que aprovechar gracias a Internet. O sea, cuando tenemos que emprender, no pensemos en el mercado local, pensemos en que el mercado es el mundo y a dónde queremos ir. Y en base a eso, establezcamos nuestra compañía. Digamos, ¿hace falta establecer la empresa, por ejemplo, en Chile o en España? ¿O mejor establecerla quizás en Estados Unidos? Por supuesto, pagando todos los impuestos, haciendo las cosas como corresponde, pero hay países que a quienes trabajamos en el mundo digital nos dan ventajas competitivas que son excelentes. Y eso es, digamos, algo que los países y los gobiernos de alguna manera se tienen que poner las pilas, porque ahora los países están compitiendo todos entre sí para ver quién puede retener el talento, quién puede retener las empresas. Y bueno, está claro que hay personas que deciden que a pesar de que nacieron en un país, no quieren tener su compañía en ese país y lo eligen en otro país y su mercado está en otro lado. Entonces, tenemos que subirnos a esa ola, me parece, ¿no? Sí. Digamos, de empezar a decidir completo cómo queremos nuestro negocio ideal, ¿no? Sí. Esto a veces requiere pensar un poco fuera de lo establecido, ¿no? Fuera de la caja, en el sentido de que, bueno, seguro que a ti también te llegan profesionales que están acostumbrados a desempeñar su profesión en un ámbito local. Pues, por ejemplo, un dentista o un médico donde, digamos, la forma tradicional es la gente viene a mi consulta y yo ofrezco un servicio presencial. Entonces, ya yo creo que supone un mérito descubrir que el primer paso de Internet no es, digamos, trasladar tu negocio a Internet, sino utilizar Internet, por ejemplo, para atraer una audiencia a tu negocio local. Es válido, es un uso de Internet, pero lo que luego requiere el salto adicional y lo que implica una explosión del negocio es cuando dices, oye, y si a lo mejor yo con estos conocimientos que tengo, lo que es utilizo Internet, claro, no va a venir una persona de Chile a mi consulta de Madrid, pero sí que a lo mejor puedo formar a otros dentistas de Chile online, o puedo vender algún tipo de infoproducto, o puedo recomendar productos de higiene bucal bajo un modelo de marketing de afiliados, con lo cual estoy haciendo exactamente eso que tú has dicho, ampliar el mercado potencialmente a todo el mundo, aprovechando en este caso el idioma, yendo más allá de la prestación de servicio tradicional, que, oye, al final si eres médico, pues es normal que tu actividad, pues una buena parte sea presencial. Cuando te hacía esta pregunta, Esteban, yo buscaba también la otra parte, que es la parte más emocional y más mental, ¿no? Es cierto que muchas veces hay un impedimento de estudio de mercado y de conocimiento de todas estas posibilidades que nos ofrece Internet como vehículo global, pero luego también hay un componente emocional, hay muchos miedos a la hora de lanzarse, y eso casi me atrevería a decir que pesa más que ese análisis práctico, ¿no? Muchos complejos, muchas creencias limitantes, que es lo que separan a toda esa gente que dice, sí, yo voy a emprender, a luego dar el salto. En ese sentido, en la parte más mental, más de mindset, más ¿cuáles dirías que es la principal barrera? Bueno, vivimos en unas culturas que son muy parecidas, muy similares, obviamente, en las cuales nos definimos por lo que estudiamos y por lo que trabajamos, ¿no? Entonces,
Digamos, para una persona que está acostumbrada obviamente a la seguridad de un salario fijo, ¿no? De tener cada mes el dinero, la pasta, digamos, en el banco, y pasar a la incertidumbre que implica emprender, a la incertidumbre que implica que uno es el propio jefe. La clave de ello es que, digamos, implica justamente un cambio en la forma en que uno se autopercibe, ¿no? Sí. O sea, ya uno deja de estar validado por los demás, ya uno no va a preguntarle a un jefe, a una jefa, a un compañero, a una compañera cómo trabajar determinadas cuestiones, sino que uno tiene que ser su propio jefe. Y eso a veces es súper difícil. Ni hablar de, toda la incertidumbre que genera, más aún si uno tiene familia, si uno, digamos, tiene que asegurar determinadas cuestiones, y cuando uno emprende, en la mayoría de los emprendimientos se fracasa, porque esa es la realidad. Eso no sale, no aparece en Twitter, no aparece en los medios tradicionales de comunicación. Es muy extraño que haya episodios en podcast o en newsletter contando el fracaso de alguien, porque también estamos en sociedades en las que fracasar está mal visto, ¿no? Tener que repetir en la escuela un año está mal visto, que a uno le ponga una multa en algo está mal visto. O sea, todo lo que implique cometer errores está mal visto. Entonces, hay que lidiar contra todos esos monstruos y saber que en el mundo del emprendimiento, quienes realmente emprenden saben que equivocarse y el error es lo más esperable y es lo más normal. La mayoría de las veces nos vamos a equivocar y vamos a errar. Por eso lo importante es saber que uno tiene que ser perseverante. Y como vos decías al principio, Oscar, no hay resultados inmediatos, aunque las historias que leamos sean la del éxito de la noche a la mañana. Pero eso en realidad no existe. O si existe, son muy poquititos casos. Lo normal es, en primer lugar, fracasar y en segundo lugar, tener éxito, pero a lo largo de los años, ¿no? O sea, en 5 años, 10 años, 20 años, uno puede construir un negocio que empiece a funcionar. Entonces, digamos, como para resumir un poco la respuesta, creo que en primer lugar uno tiene que saber que la personalidad y que la identidad que uno lleva es flexible, que puede ser modificada y que depende de uno, y que no importa lo que opinen los demás, que si uno está convencido con eso, uno tiene que escuchar, por supuesto, pero la decisión final la toma uno sobre uno mismo. Después, que incertidumbre va a haber siempre, y este año que pasó y este que viene también, lo sabemos perfectamente que la incertidumbre, bueno, esta misma incertidumbre que ocurrió en la pandemia es la incertidumbre que se vive día a día en los emprendimientos. O sea que si uno quiere una estabilidad total, una seguridad total, bueno, mejor no emprender, hacer otra cosa. Sí. ¿No? Como digo en Latinoamérica, mejor dedicarse a la política si uno quiere seguridad, no tanto a emprender, ¿no? A trabajar. Sí, pero también es cierto que esta inestabilidad, o sea, el que busque en un trabajo convencional estabilidad, va a llevarse una sorpresa próximamente, ¿no? Y ya se la está llevando. Es decir, ya esa estabilidad, cuando de repente dicen, pues usted se va a ir a trabajar a su casa, y ya, o sea, de repente como que te cambia el concepto este que uno tenía de estar arropado en una organización. ¿Cuánta gente lleva ya cerca de un año trabajando desde casa? Mi mujer, por ejemplo. Es decir, son cosas que uno al final va a tener que aprender a adaptarse a otra situación. Decir, oye, pues ya que voy a tener la misma incertidumbre, que tampoco sé si en mi empresa me van a despedir el mes que viene, o si los expedientes de regulación temporal de empleo se van a prorrogar o no. Es decir, yo creo que, bueno, también mucha gente está empezando a decir, oye, pues para vivir con esta incertidumbre y esta inseguridad, y encima ver que en mi empresa lo están gestionando todo fatal, pues casi prefiero asumir yo el riesgo y ya me apañaré yo, que muchas veces es una solución interesante. Tú, Esteban, ya estabas emprendiendo desde muy joven. Yo empecé mucho más tarde, no mucho más, pero tampoco era un tema para mí vocacional, simplemente surgió, ¿no? Pero también lancé mi primer negocio a tiempo completo cuando era, digamos, lo suficientemente inconsciente como para no pensar en las posibles consecuencias o repercusiones, ni tenía responsabilidades familiares y digamos que valoraba el riesgo de una forma distinta a la que hoy, con 2 hijos, etcétera, lo valoro, ¿no? Claro, muchos oyentes, especialmente los que tienen ya más de 30 años, que tenemos muchos en este cuadro demográfico, piensan que, claro, que si todavía no han emprendido, no lo van a hacer jamás. Precisamente por esto que nos comentabas ahora, ¿no? Esta incertidumbre, esta inseguridad. ¿Es cierto lo que dicen de que nunca es tarde? Porque todos hemos visto Ray Kroc, el de ¿sabes? El de Kentucky Fried Chicken, el de McDonald's, el otro, el de más allá. Es muy bonito ponerlo en una foto en Instagram, pero luego la realidad no sé si es otra, ¿no? Si verdaderamente la edad es un lastre para emprender, para empezar tu negocio, si este tipo de mindset, si esta adaptación se puede adquirir con la edad, si de hecho estás ya tan harto de tu trabajo que tienes más probabilidades y más madurez. ¿Cuál es tu opinión respecto a la edad idónea para emprender?
Bueno, creo que no hay edad idónea para emprender. De vuelta, me parece que es el deseo es interno, el motor es interno, la decisión es propia de cada uno, de cada una, y la decisión es absolutamente personal. Oportunidades de negocio están siempre. Una persona que quiera salir a aprovecharlo, lo tiene que poder aprovechar. No importa mucho la edad, me parece. O sea, como no importa la edad, no importa la nacionalidad, no importa el idioma que uno hable. Si uno ve una oportunidad y la quiere aprovechar, la puede aprovechar. Por eso digo, es lo que me refería anteriormente con el tema de la identidad, ¿no? Uno se siente, uno se define por lo que estudió, por lo que trabaja, y quizás uno termina aprendiendo en algo que no tiene absolutamente nada que ver, y la edad tampoco tiene nada que ver. De hecho, hay un estudio muy interesante que se llama Asian High Growth Entrepreneurship, que es lo hicieron unos profesores y científicos del MIT de Estados Unidos, y bueno, en ese estudio analizaron a miles de compañías en Estados Unidos, y lo que se dieron cuenta es que estudiaron a las compañías que son las de más rápido crecimiento, ¿sí? Sí. Y lo que se dieron cuenta que la edad promedio de los fundadores es de 45 años. Fíjate. 45 años. Con lo cual, esto significa que hay personas que tienen 60 y hay personas que tienen 30. ¿Y por qué no? Puede haber alguna que tenga 20 y otra que tenga 80 también, ¿no? Entonces, dejemos de lado la cuestión de la edad a la hora de emprender. Creo que si uno tiene ganas, lo tiene que poder hacer, aunque sea asignando algunas horas. A lo mejor al inicio no hace falta dejar la seguridad del trabajo que uno tiene, sobre todo si uno tiene grandes responsabilidades, pero poder empezar de a poco y después ver si con eso que uno está haciendo empieza a generar algún resultado. Bueno, después en algún momento va a venir el problema, el primer problema, que es: ¿dejo mi empleo con la seguridad, entre comillas, que me da para lanzarme a emprender full time, o mejor dicho, full life, o no lo hago? Bueno, ese es otro problema y está buenísimo. Si uno ya está en ese momento, significa que quizás hay una oportunidad, y ahí yo recomiendo preguntar a otros que ya lo hayan hecho, ¿sí? Y escuchar las distintas experiencias y opiniones. No, pero es un punto muy interesante el que acabas de comentar, que es como que es el todo o nada, es como una decisión decir, voy a emprender, y te empiezas a construir una película en la cabeza de cómo voy a dar de comer a mis hijos y tal, y esto, y si falla, y si fracasa, y si mi vecino se ríe, y si mi suegra me insulta. Que puedes empezar, como has dicho, poco a poco, a tiempo parcial, empieza a construir, empieza a dar forma, da ese paso, mójate ahí, asume responsabilidades ahí, empieza a practicar, empieza a delegar, empieza a liderar y manténlo otro. Es decir, no hay una sola manera correcta de emprender, ¿no? Es verdad que muchas veces, como esto implica todos estos riesgos, si lo hago a full, pues no lo hago. Pues no empieces a full, calibra la expectativa, calibra el riesgo y empieza así. Estamos hablando con Esteban Chervi, un veterano, emprendedor y apasionado del marketing digital que está al frente de Pulsión Digital, la comunidad de educación continua en negocios digitales, de la que vamos a hablar ahora mismo. Esteban, ¿qué aporta Pulsión Digital a las personas que quieren capacitarse para emprender online? ¿Y cuándo decidiste que un podcast estaba bien, pero que no era suficiente? Porque, como decía en la intro, es, digamos, un podcast que se le fue incorporando cosas. No sé si esto era tu plan desde el principio, cuando ideaste la marca de Pulsión, si tú tenías un interés divulgativo y luego las piezas fueron surgiendo. ¿Qué aporta y cómo fue un poco el desarrollo del proyecto inicialmente? Bueno, genial. A ver, en realidad es interesante también pensar esto, digamos, de dónde, por qué uno emprende, en qué emprende, de dónde viene ese deseo de emprender y cuáles fueron como los modelos, ¿no? En mi caso particular tengo que decir que vengo de una familia de educadores, de maestros. Mi papá era maestro, además de ser pianista. Mi mamá es maestra, es docente, tiene su propia escuela, ¿no? Una escuela para niños. Y entonces siempre desde pequeño yo estuve rodeado de todo lo que tenía que ver con la educación, con la música. Bueno, mi padre también era psicólogo, entonces también se hablaba mucho de psicología en casa. Entonces siempre me apasionó y siempre tuve súper en claro, bueno, ahí tenía mis dos padres taladrándome la cabeza, ¿no? Que la importancia de aprender siempre, de educarse de forma perpetua, más allá de si uno asiste a una universidad o no, digamos que siempre hay que estar aprendiendo, ¿no? Entonces, eso me quedó muy adentro y la realidad es que siempre, digamos, me llamó la atención que había distintos cursos online, que hay universidades que empiezan a ofrecer las capacitaciones, las clases, etcétera, todo de forma totalmente online. Pero lo que veía es que no había algo en lo cual, digamos, uno pudiera educar de forma perpetua, ¿no? Esto que hablábamos recién, de forma permanente. Entonces dije, bueno, un podcast es un buen canal, sobre todo
para el mercado hispanoparlante, porque aún, a pesar de que hay muchísimos podcasts, siempre hay espacio para uno nuevo, sobre todo en este momento en el cual está en pleno crecimiento la industria. Entonces dije, bueno, es una buena forma para mí de diferenciarme, utilizar un canal distinto en vez de publicarlo en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, lo que sea. Bueno, empiezo a compartir lo que sé y lo que me hubiera gustado saber cuando empecé hace unos 18 años atrás más o menos. Entonces, así fue como en el 2018 empecé yo en realidad solo, hablando frente al micrófono y grabando algunos episodios en el podcast, educando sobre, bueno, comunicación digital, emprendimientos, marketing, etcétera. Y después, bueno, con el tiempo se fue... Lo fui modificando un poco porque dije, bueno, ahora ya hay muchísimos podcasts, ya uno no logra ni la diferenciación ni transmitir completamente a todas las audiencias a las que uno quisiera llegar solamente a través del podcast. Y allí fue cuando, bueno, lanzamos los webinars, ¿no? Que, bueno, fueron encuentros de una vez por semana, totalmente gratuitos para la audiencia. Y ahí, bueno, el contenido, en vez de generarlo yo mismo, lo empezaba a generar, bueno, quien quisiera llegar a la audiencia. Y lo interesante allí era que, bueno, se iban solapando las audiencias e iba creciendo porque cada nuevo disertante, cada nuevo exponente que llegaba, bueno, podía, digamos, alcanzar a la audiencia que teníamos nosotros, más la que traía, porque compartía en sus redes sociales que iba a dar un webinar, por ejemplo. Y eso permitió, bueno, que se vaya generando una comunidad con intereses en común y con las ganas de compartir y de seguir aprendiendo de forma permanente, ¿no? Porque todos los jueves lanzamos un podcast, porque todos los viernes lanzamos un webinar, bueno, después en el 2020 lanzamos también los cursos y la membresía paga, ¿no? Así que creo que esto es importante, es un poco lo que hablábamos antes de ser perseverante y de ir lanzando distintos productos y servicios, a ir probando qué es lo que mejor funciona y qué es lo que no funciona tan bien. Porque muchas cosas que uno lanza después no funcionan y a otros sí le funcionó, pero porque la audiencia era distinta, el mercado era distinto. Entonces hay que ir encontrando qué es lo que realmente le interesa a la audiencia de uno y brindar ese contenido que en definitiva tiene que aportar valor, le tiene que sumar a la audiencia, porque realmente hay tanto contenido hoy y es tan fácil consumir contenidos que realmente hay que intentar aportar un plus para poder destacarse y diferenciarse, ¿no? Sí, esto es verdad que en algunos sectores, y yo quiero hacer una llamada a la audiencia, que, bueno, son muy inteligentes nuestros oyentes y saben que lógicamente aquí podemos hablar, como hemos hecho, con un ilustrador o con un escritor o con un ilusionista o con un comediante profesional, y muchas de las cosas que nos cuentan son aplicables a todas las industrias y a todos los sectores. Y aunque aquí Pulsión Digital es una comunidad con su podcast, con sus webinars, con sus cursos, con sus eventos, que gira en torno a la capacitación de marketing y negocios digitales y comunicación digital, como bien has dicho, yo lo que pido a la audiencia es que digo, bueno, ¿cómo puedo yo atraer esto? Y de lo que vamos a hablar a continuación, que son los contenidos, la estructura, la audiencia, todos estos temas, a mi propio sector, ¿no? Pues a lo mejor soy profesional de la salud, o a lo mejor soy psicólogo, o a lo mejor soy arquitecto o coach, y todos estos en el fondo son herramientas, son canales que luego tenemos que adaptar o que podemos adaptar a nuestro propio sector. Has hablado del contenido, ¿no? Que es una sección que me gustaría abrir aquí. Tú, como amante, como estudioso del marketing, sabes que muchas tendencias van y vienen, ¿no? Hemos pasado del content is king, o el contenido es el rey, que es una famosa frase que se atribuye a Bill Gates. Yo no sé quién la dijo en realidad en su día, no sé si fue por los años 90 o principios de los 2000, a decir que todo esto del content marketing básicamente es una pérdida de tiempo, que se malcría a la gente, que se les educa a contenido gratuito y que hay que hacer Facebook Ads, high ticket, venta telefónica y olvidarse de embudos y dejarse de historias, ¿no? En tu opinión, ¿qué papel a día de hoy tiene el marketing de contenidos? Y específicamente los contenidos formativos, porque hay distintos tipos de contenido. Los contenidos que tú ofreces en formato audio, en formato webinar, son contenidos eminentemente divulgativos y formativos, que no todos los contenidos tienen que ser estrictamente así. ¿Cuál es el rol hoy en día, Esteban, del content marketing? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, creo que más que el contenido es el rey, creo que el contenido optimizado podría llegar a formar parte de la realeza, pero digamos, ¿y por qué digo optimizado? Porque muchísimas veces nos encontramos que nosotros sabemos mucho más que en determinado tema, en determinado tópico, que alguien, ¿no? Y ese alguien logró posicionar, por ejemplo, un artículo, un contenido en el primer lugar de Google y está recibiendo mucho más tráfico, y sin embargo nosotros sabemos más. Entonces,
Ahí está la clave, una de las claves. Creo que es que, digamos, hay que trabajar el contenido, pero es tan importante optimizarlo como crear al contenido, ¿no? O sea, si nosotros no ponemos ese cartel, digamos que es el de la optimización, nunca vamos a lograr el impacto que nosotros estamos buscando. Y acá viene algo que me parece que es como súper importante y tiene que ver con cómo sabemos qué contenido optimizado tenemos que crear. Era mi siguiente pregunta. Me has leído la mente, Ok, sí. bueno, ahí vamos. Digamos, es súper importante porque una cosa es lo que para mí es importante que sepa la audiencia y otra cosa es lo que la audiencia realmente quiere buscar. Y Ujú, te diría un paso más adelante, ¿qué es lo que la audiencia quiere buscar y todavía no sabe qué quiere buscar? ujú, ¿No? Entonces, por ejemplo, si genero un artículo, creo un artículo hablando sobre qué es el Bitcoin. Posiblemente, que para alguien que nunca leyó sobre qué es el Bitcoin, posiblemente esa persona en algún momento quiera saber qué son los smart contracts, ¿no? O cómo funciona el lenguaje de programación Solidity en el blockchain de Ethereum, por decirte un ejemplo. Entonces, son niveles más adelante. Entonces, por eso es importante saber en qué momento se encuentra la audiencia en relación a ese contenido, para nosotros ya poder ir preparándonos y saber cuáles son los siguientes contenidos que va a querer consumir y preparar, digamos, algún plan para comunicar esto, ya sea en ujú, forma de goteo a través de un newsletter, ujú. haciendo remarketing de determinados artículos, de la forma que sea. Sea cual sea la modalidad que nosotros empleemos, creo que es importante, y esto es algo que usamos nosotros y nos ha resultado, por eso lo quiero compartir, realizar una investigación de palabras clave a nivel SEO, a nivel posicionamiento en buscadores. Hoy por hoy existen muchísimos artículos muy bien documentados con un excelente paso a paso que explican cómo hacer para saber exactamente qué es lo que está buscando nuestra audiencia, desde dónde lo está haciendo, o sea, cuáles son los mercados, exactamente con qué palabras lo están haciendo y cuáles son los volúmenes de búsqueda de esas búsquedas, de esas palabras clave que buscan exactamente los buscadores a lo largo de los meses, ¿no? Y también la dificultad que vamos a obtener a la hora de posicionarnos. Entonces, ahí tenemos claramente la señal de qué es lo que el mercado está buscando. Esa es una de los recursos que nosotros usamos para generar contenidos. Y otro de los recursos que utilizamos es encuestar, preguntarle a la audiencia, Claro, ya sea a través de un newsletter con un Google Forms, o sea, no hace falta pagar nada, sí. o bien uno a uno, o sea, si logramos tener, por ejemplo, a nuestra comunidad en un canal de Slack o en Telegram, bueno, preguntarles por privado qué es lo que esperan, qué les interesa aprender y empezar a tomar nota de esos comentarios a la hora de generar los contenidos. Y la realidad es que lo que le puede interesar a 2, 3, 4 o 5 personas seguramente le interesen a 20 o 30 o 50. Ujú. Y si cada uno de ellos, bueno, ya sabemos cómo funciona, ¿no? Lo compartan o le genera realmente valor, lo pueden compartir tanto de forma pública como en lo que es el dark social, ¿no? A través de Telegram, a través de WhatsApp, etcétera. Y eso va a ir generando un impacto muy grande porque, digamos, para una persona, ¿no? Que es consumidor de contenidos, ve que alguien le está preguntando qué es lo que uno realmente quiere saber y genera un artículo en base a eso, genera una cercanía que Ujú. es impresionante, ¿no? Que Sí. uno no se lo olvida más. Entonces, creo que tenemos que estar mucho más atentos a eso, teniendo en cuenta también, obviamente, que obviamente tiene que haber escala, ¿no? En lo que uno quiere, el artículo que uno quiere generar, ¿no? Pero bueno, serían esas dos cosas, pensar mucho en la investigación, generar el contenido y posteriormente optimizarlo, ¿no? Yo ahí voy a un poco resumir, recapitular o reformular tres cosas fundamentales o varias cosas fundamentales que has dicho, ¿no? La primera es que el contenido básicamente nos ayuda a atraer a las personas adecuadas. Es decir, el contenido que aporta valor, correctamente tratado, correctamente optimizado, lo que hace es que nos permite sabemos que hay gente que está buscando respuesta a ciertas dudas, y aquí entramos en el mundo del SEO, de la optimización, y también de hacer que los contenidos se puedan compartir de distintas maneras y facilitar que se compartan y que sean virales, etcétera. Es importante porque eso es lo que nos va a atraer la audiencia, ¿no? Otra cosa absolutamente fundamental que has dicho es que esos contenidos tengan un propósito. Has hablado de forma indirecta de este customer journey, ¿no? Decir, oye, ¿qué queremos que haga el consumidor o el cliente o el lector de esos contenidos? ¿Hacia dónde va? Para saber cuáles son los próximos pasos. Has mencionado literalmente cuáles son los siguientes contenidos que va a necesitar. Es decir, un contenido puede ser muy apropiado para alguien que está en una fase
pero no en otra. Es decir, no hay solo una forma correcta de generar contenidos en torno a un determinado tema, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí son cosas interesantes que me llevan, Esteban, a la siguiente pregunta. Es decir, la tercera, perdona, es ese análisis real y objetivo, ¿no? Una cosa es lo que a mí me pueda parecer interesante o relevante, pero por supuesto no hay nada mejor que preguntar. Hablar con la audiencia por privado, en persona, por Telegram, por Skype y entender, ¿no? Porque seguramente si hay una persona que tiene un problema o una necesidad, pueden haber más, y segundo, vas a obtener una inteligencia muy valiosa de la forma que tienen las personas de expresar ese problema. Es decir, la forma que yo puedo hablar de construir un negocio online o de los retos que tiene un emprendedor o una emprendedora, los expreso yo a mi manera, pero si quiero atraer a personas, me va a ser útil expresar esos problemas y plantearlos de la forma que lo harían esas personas, con lo cual has dado ahí en 3 puntos absolutamente clave. Y claro, la siguiente parte es: perfecto, tenemos una idea fabulosa de un contenido que puede ser súper valioso para estas personas en este momento concreto, y creemos, de hecho, además tenemos el refrendo de que lo hemos preguntado y nos han certificado que sí, que definitivamente esto les ayuda. Perfecto. Publicamos ese artículo, o subimos un podcast, o lanzamos un vídeo, o ponemos fecha para un webinar en el que vamos a tratar sobre este problema o esta necesidad, y vienen 3 personas. Una de las cuales suele ser tu pareja o algún amigo cerca. Entonces, claro, la creación de los contenidos, por muy optimizados que estén, porque esto sí, la optimización en teoría es fácil, pero en mercados saturados, pues no es que dé resultados garantizados, ni mucho menos a corto plazo. Entonces, ¿cuáles son tus métodos favoritos para llevar tráfico cualificado a esos contenidos que hemos creado? Que pueden ser, por cierto, en múltiples formatos distintos. Sí, absolutamente. En primer lugar, pensar cuál es el mejor canal para difundir el contenido que hemos creado. La realidad es que acá quiero hacer un paréntesis y subrayarlo y ponerle negrita, etcétera, y decir que es tan importante comunicar el contenido que se ha creado y se ha publicado como el momento en el que se lo crea y se lo edita. Es decir, tenemos que dedicarle un esfuerzo mucho mayor a la difusión, a la divulgación del contenido una vez que ya fue creado, ¿sí? Porque a veces nos olvidamos y simplemente dijimos, bueno, ya está, la fase importante era crear, optimizar el contenido y listo. No, es muy importante después, a la hora de publicarlo, hacerlo de la mejor forma para alcanzar la mayor cantidad posible de audiencia y que genere el mejor impacto posible. Entonces, para eso retomamos y, bueno, lo primero es saber cuál es la red que vamos a utilizar, porque cada una de las redes tiene un lenguaje, digamos, diferente. No es lo mismo publicar un contenido en Twitter, en donde quizás las personas aceptan un poco más esta cuestión de lo picante, un poco más la cuestión de lo cuestionador, lo irreverente, la crítica o este tono de voz, que de pronto en LinkedIn, que es un lenguaje muchísimo más correcto, más centrado, etc. Entonces, eso lo tenemos que ir midiendo e ir probando e ir testeando a ver qué es lo que mejor nos funciona. Y también saber en dónde está realmente nuestra audiencia. Por ejemplo, yo vengo haciendo algunos experimentos y publicando en Instagram exactamente el mismo contenido y además redactado de la misma manera, tanto para Instagram como para LinkedIn. Sí, yo también. Yo todos los lunes el episodio del podcast igual, sí. Sí. Bueno, y un ejemplo concreto, en una de las publicaciones, exactamente el mismo contenido. En Instagram tuvo 800 visualizaciones y en LinkedIn 60.000. ¿No? Entonces, 75 veces mayor visibilidad, digamos, ¿no? Pensando en el top of the funnel, ¿no? En la parte de arriba del embudo, en la que trabajamos lo que tiene que ver con la visibilidad y el conocimiento en primera instancia de la marca. En LinkedIn tuvimos muchísimo más impacto. Entonces, creo que ese es uno de los puntos clave, pensar en cuál es el canal que vamos a utilizar. Y después algunas estrategias particulares que obviamente las pueden ver de quienes ya están haciendo estas cosas. Por ejemplo, mencionar a las autoras o los autores del contenido, o si hubo colaboraciones también mencionarlos, avisarles por privado, oye, acabo de hacer esta publicación en la cual te estoy mencionando, es tu contenido, si podés compartirlo también sería espectacular. A veces pensar, digamos, hay algunas personas que dicen que no importa mucho el horario, otras dicen que sí, bueno, empezar a probarlo, ¿no? Hoy hay muy buenas herramientas que nos permiten saber en qué horario es mejor publicar. Otros, de vuelta, dicen que no hace falta, pero bueno, lo que está bueno es cada uno que pruebe su propia experiencia, porque como sabemos, estos son en definitiva redes que trabajan con algoritmos, y el algoritmo significa que
a una persona publica un contenido y otra también, no significa que van a tener el mismo impacto, ¿no es cierto? Entonces, la clave es que uno tiene que probar todo lo que va haciendo como si fuera método científico. Y bueno, después pensar también, hay recomendaciones a nivel copywriting, ¿no? De la importancia de mencionar primero cuál es el problema, después agrandar el problema y por último mencionar cuál es la solución que está proponiendo. Digamos, hay distintas técnicas que eso van a permitir un poco más llamar la atención, pero para mí es clave mantener la autenticidad, ¿no? O sea, no comulgo, no coincido mucho con aquellos creadores de contenido que, por ejemplo, no tienen ningún tipo de opinión, podemos decir, en relación a la política, en relación a cuestiones que tienen que ver con lo social y demás. Me parece que esas cuestiones dan mayor credibilidad porque nos hacen dar cuenta que del otro lado hay una persona y no hay solamente, digamos, una absoluta marca perfecta y súper correcta. Bueno, hoy lo vemos muy bien, como las marcas en todo el mundo, ¿no? Cuando hay movimientos políticos, sociales, culturales, empiezan a tomar partido. Bueno, creo que las personas no tenemos que olvidarnos de eso, digamos, el hecho de trabajar con nuestra marca personal y comunicar las publicaciones no significa que tenemos que dejar de lado estas otras cuestiones, ¿no? Sí, ese punto me gustaría resaltarlo. Eso es la marca personal, en efecto. O sea, muchas veces la gente piensa que la marca personal es, no sé, tus colores corporativos o el logo. Y bueno, pues sí, la parte de branding y la estética y la imagen es una parte de la marca personal, pero lo que es más importante es el cómo expresas y cómo compartes ciertas cosas, ¿no? Y eso yo creo que con muchas personas que hemos hablado cada vez coinciden en que es más importante. Es importante no solo el valor que aportas, por ejemplo, a través de tus contenidos, sino la forma que tienes de expresarlo, ¿no? Y eso es cada vez más importante y mucha gente que ha estado aquí hablando de tendencias post-COVID, etcétera, donde ya no se le va a permitir a la gente, ya no se le va a permitir a las marcas mantenerse neutrales, ¿no? Dos cosas también para recalcar de lo que has dicho. La planificación en la difusión de los contenidos. Como bien has dicho, la gente se afana por tener un calendario de marketing en la creación de contenidos, ¿no? Incluso muy detallado. Decir, bueno, pues para crear este contenido voy a hacer un contenido colaborativo, voy a entrevistar a 5 personas en mi nicho, voy a poner una infografía, bla, 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 bla. Boom. Y luego lo publican y ya inmediatamente empiezan a planificar el siguiente podcast o el siguiente vídeo o la siguiente historia. La planificación de la promoción es tan importante como la planificación del propio plan de identificar los contenidos, las palabras clave, generar esos contenidos. Eso es fundamental. Lo último, que la gente, que no se olviden de las listas. Es decir, tenemos nuestra mayor activo es la gente que ya está inscrita en nuestra lista de suscriptores y mucha gente al final solo escribe a estas personas para venderles algo. O sea, yo te diría que probablemente la razón número uno que contribuyó a que yo creciera al principio, cuando tenía 50 suscriptores, publicaba mucho contenido, es decir, cada semana o hacía un vídeo, hacía 2 podcasts y hacía un artículo. Y obviamente no les escribía, no les reenviaba los 4, pero sí los más destacados. La gente se le olvida muchas veces fidelizar a su propia lista, ¿verdad? Sí, absolutamente. No olvidarse que, digamos, las personas que se suscribieron a nuestras listas de correo lo hicieron porque realmente tienen un interés de que nosotros les enviemos algo. Eso es espectacular. Creo que, es fantástico. Tenemos a alguien del otro lado que nos está diciendo, por favor, envíame contenido porque realmente valoro muchísimo lo que puedes generar. Sí. Entonces, las personas que nosotros a veces generamos, por ejemplo, un muy buen episodio del podcast o un muy buen artículo en un blog, y quizás, digamos, nuestros suscriptores nunca se enteraron, o quizás se los enviamos y no lo pudieron ver. Entonces, no está mal tampoco volver a enviarlo pasado unos meses atrás. Seguramente todos tenemos algún contenido que hemos producido meses atrás o años atrás que sigue estando vigente hoy. Y la audiencia también se renueva, la audiencia se olvida, la audiencia tiene una vida. Nos olvidamos, pero detrás de cada dirección de correo hay una persona que tiene 700.000 problemas y situaciones de su vida y no somos los únicos que estamos intentando lograr que nos den su atención y su memoria durante unos minutos, ¿no? Y quizás tenemos su atención, pero no tenemos su fijación en la memoria o después no nos recuerdan. Entonces, qué importante es esto, ¿no? De entregar siempre valor, digamos. Y con eso conecto con lo que decía anteriormente a la hora de emprender. Creo que cuando uno genera contenidos en canales digitales es emprendedor, porque uno está yendo adelante y sabe que tiene que ser perseverante y sabe que no tiene que importar mucho
Si alguien dice, me estás enviando demasiados contenidos, bueno, darle posibilidad a que reciba menos contenido, pero digamos, no tirarnos abajo por algunas opiniones negativas también que pueda haber, ¿no? Sí, también es cierto que es verdad que hay gente que dice, no, es que, a ver, yo tengo 1000 suscriptores, el otro día envié 2 emails esta semana y una persona se enfadó muchísimo, ¿no? Bueno, pero hay 999 que no, con lo cual es verdad que también tenemos esas decisiones. Es evidente, por tanto, Esteban, que al final los contenidos son importantes y sirven un propósito, ¿no? No los creamos porque sí, ni porque mi competencia lo hace, ni porque lo he leído en internet, sino, o sea, porque realmente sirven para atraer y convertir a un cliente potencial en un cliente actual, acercarle a una decisión de compra, pues dependiendo de la fase en la que esté, pues son distintos un poco el enfoque de esos contenidos, como bien has dicho antes, distintos segmentos de audiencia, desde el que ni siquiera sabe que conoce un problema, o el que ni siquiera sabe que está buscando una solución, o que existe tu solución, ¿no? Pero claro, si damos todos estos contenidos gratis, podcasts, vídeos, clases, congresos, conferencias, webinars, cuando encima vivimos en este entorno donde vivimos de la venta de contenidos realmente, de infoproductos muchas veces, de formación, claro, a lo mejor cuando llega el momento de vender algo, pues es más difícil, ¿no? Yo tengo curiosidad por saber, tú, que eres un tío muy sólido, que tienes estas cosas muy claras, que estoy seguro que las has pensado, que no tomas estas decisiones al azar. ¿Cómo enfocas este binomio, sobre todo para nosotros los infoproductores, ¿no? Porque hay gente que está muy claro, es decir, oye, yo te voy a dar contenido gratuito y luego tú vienes y me compras un coche. Pues ya está, o sea, tu servicio es muy claro y eso no lo vas a dar gratis. Pero nosotros que lo mismo... O sea, yo estoy hablando cada vez con más personas, Esteban, que hacen un webinar, es gratis, pero la grabación cuesta 15 euros. ¿Quieres la grabación? Son 15 euros. O 40, o 50. O sea, fíjate, la línea entre lo que damos gratis y lo que vendemos es tan fina y cada vez hay más modelos súper interesantes que yo tengo curiosidad por saber cómo enfocas tú este binomio entre el contenido gratuito y el contenido formativo, divulgativo, que es de pago en formato curso, membresía, etcétera. ¿Cómo encuentras tú ese equilibrio? Bueno, es una excelente pregunta. En primer lugar, creo que cada uno va a ir conociendo a su audiencia, a su propia comunidad, de una forma muy particular y cada comunidad actúa de forma diferente. Con esto, ¿qué quiero decir? Que en realidad las comunidades terminan generando un vínculo de confianza, tanto internamente entre la comunidad como hacia los productores de contenido en esa comunidad, que después... digamos, ante, por ejemplo, contratar un curso, una capacitación o una mentoría a alguien que uno no conoce o contratarla a quien produjo un montón de contenidos y uno ya sabe, digamos, que se va a entregar calidad y se va a entregar valor, la audiencia va a preferir contratar a quien ya sabe que entrega valor y entrega calidad, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esforzarse tanto en los contenidos gratuitos, ¿sí? Porque esos contenidos gratuitos en realidad lo que van a hacer es digamos, un apalancamiento hacia los contenidos que nosotros queramos ofrecer de forma paga, ya sean contenidos, o sean mentorías, o sean asesorías, o sea el producto o el servicio que uno quiera brindar, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, creo que cuando uno está vendiendo, tiene que entregar 10 veces más valor del que se entrega habitualmente, ¿no? Digamos, el esfuerzo tiene que ser superior, porque no es que es un contenido independiente y suelto, no, tiene que estar dentro de una planificación en donde tiene que estar súper claro qué es lo que se va a aprender, por ejemplo, en el caso de un curso, en cada uno de los módulos. Y más aún, digamos, la persona que lo contrate, ¿en qué se va a convertir? ¿No? Porque las personas tomamos decisiones de forma mucho más fácil, nos cuesta mucho menos cuando quien nos hace la propuesta nos hace imaginarnos cómo seremos al finalizar esa capacitación, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es lo mismo decirle a alguien, bueno, voy a enseñarte un curso, voy a venderte un curso, te quiero ofrecer o vender un curso de marketing digital, a decirle, bueno, con esto vas a lograr crear tus sitios web, crear tus contenidos y generar tus primeros 1000 suscriptores en tu newsletter en menos de 6 meses. Bueno, eso es un número real, ¿no? Entonces, tratar de esto, de hacerle imaginar el resultado final a la audiencia. Sí, eso sería el análogo a cuando estás vendiendo un producto convencional, no hacer tanto hincapié en lo que puedan ser las características de ese producto, sino sus beneficios. Sino, ¿no? El beneficio. Efectivamente, ¿no? Es el X para Y, es decir, bueno, en este curso vas a aprender copywriting
para que pues, tus comunicaciones comerciales pues, tengan un mayor rendimiento. Y si puede ser medible objetivamente, como bien has dicho, decir, oye, pues aumentar X% pues de media, ya cada uno tendrá su forma de medirlo y poder justificar ese número, pero todo lo que sea más objetivo, mejor. Hablando de estos infoproductos y de la forma de comercializarlos, tú sabes que hay muchos profesionales que hacen 1 o 2 lanzamientos al año, abren carritos, se cierra su carrito, hay un plazo, se genera una escasez. Yo no me atrevo a decir artificial, porque, oye, luego muchas veces estos productos que pues, incluyen consultoría, incluyen mentoría, incluyen acompañamiento, y eso se hace pues para un gran grupo de personas y no se puede estar permanentemente en abierto, ¿no? Pero digamos que viven de eso. Otros, entre los que yo me incluyo, preferimos un modelo principalmente evergreen, es decir, oye, si tú tienes la necesidad ahora de aprender a crear un podcast, yo te vendo el curso mío de podcast, o te vendo una consultoría, o lo que sea, a lo largo del año, ¿no? No, ¿tú tienes alguna preferencia? ¿Crees que estos modelos pueden coexistir? No sé si tienes alguna opinión a favor de esto del 2 o 3 lanzamientos puntuales y todo lo que implica de un mega lanzamiento, digamos como de apostarlo todo a 2 o 3 momentos del año. ¿O tú eres como yo, digamos, más hormiguita? Yo me prefiero poquito a poco, sin sobresaltos y en el día a día. No sé tú cómo lo ves. Creo que hay que tener los dos modelos, si uno puede, ¿no? Si a uno le da como, digamos, el ancho de banda, uno tiene que poder optar por los dos modelos. ¿Por qué? Porque hay tráfico nuevo constantemente que están dispuestos quizás no a contratar algo, digamos, de forma recurrente, sino de una sola vez. Entonces hay que ir midiéndolo. A nosotros, particularmente para ser transparentes y contar el caso, ¿no? Nos ocurrió que dijimos, bueno, vemos que hay muchísimas plataformas con contenidos educativos en donde los contenidos ya están grabados y la persona que sí, digamos, lo contrata y bueno, y el contenido ya está subido y tiene acceso a ese contenido, ¿no? Entonces, la realidad es que competir contra todos ellos era complicado porque la realidad es que venden a un precio súper bajo. Entonces lo que hicimos fue, bueno, vamos a ofrecer cursos y capacitaciones, pero que sean en vivo y online, ¿no? Entonces la persona va a tener un trato personalizado. Lo que nos encontramos con esa metodología, con esta propuesta, digamos, es que las personas tienen una tasa de completud, o sea, finalizan las capacitaciones más del 90% comparado a menos del 15 o 20% para aquellos que hay un contenido que está grabado que después en general no lo suelen terminar, ¿no? Entonces eso para nosotros fue importante, pero después también nos empezó a pasar que muchas personas decían, no puedo participar por una cuestión de horarios, me gustaría acceder al curso, aunque estén los contenidos grabados. Sí. Entonces dijimos, bueno, aquí hay una oportunidad. Entonces lo que hicimos fue bajar la tarifa, bajar el precio de venta del curso y decirle, bueno, vas a tener acceso a poder realizarle consultas al profesor o a la profesora, pero el contenido está grabado, obviamente no vas a participar en vivo, ningún problema. Y entonces ahí nos encontramos que había otro canal de revenue, otro canal de facturación, que la verdad es que no lo teníamos contemplado. Entonces creo que uno tiene que poder como ser flexible y venderle a cada uno lo que quiera comprar siempre y cuando haya mercado y uno no desprestigia el producto ni le baja el valor, no disminuye el valor. Entonces creo que hay que ir probándolo. Sí, yo creo mucho también en esta filosofía de diversificar, ¿no? Ofrecer distintos modelos y también distintos precios, ¿no? Porque también es verdad que hay un debate últimamente. A mí, de verdad, cada semana me contactan 2 o 3 personas a través de LinkedIn que son estos autodenominados expertos en ventas high ticket y que te ayudan a vender high ticket y bueno, lo único que demuestra esto es que hay demanda, o sea, que hay mucha gente vendiendo productos high ticket y es verdad que hay una tendencia. Y bueno, hay distintos argumentos, entre ellos uno, o sea, a mí me parece un poco absurdo, pero oye, hay gente que dice, si yo vendo un servicio, lo vendo más caro, tengo más, digamos, más posibilidades de que la persona que invierte ese dinero lo va a hacer. A mí no me parece una razón para vender un producto 10 veces más caro, ¿no? Para que alguien lo haga. Es como decir, voy a vender un coche 10 veces más caro, no porque sea mejor, sino para asegurarme de que la gente lo conduce. Bueno, son distintas teorías. Pero la cuestión es, oye, hay distintos puntos de precio, hay distintos modelos y es diversificar, ¿no? Es tener un abanico de productos y servicios, decir, oye, pues mira, aquí yo voy a estar plenamente involucrado contigo en un programa de mentoría de 6 semanas, donde nos vamos a reunir cada semana durante 1 hora y media para tratar este asunto en privado contigo. Eso puede ser un producto premium. Puedes tener ese mismo producto, pero ya no solo con una persona. Ahí es un grupo, 5 o 6, grupo reducido, cuesta menos, porque ya no es solo una persona.
Puedes tener la versión grabada de eso mismo, sin la interacción que genera tu involucración personal, y puede costar aún menos. No sé, es verdad que quizás nos centramos mucho en etiquetas, ¿verdad? Si yo soy más de evergreen o soy más de lanzamiento, si yo soy más high ticket o prefiero, no sé, Vilma Núñez, por ejemplo, siempre ha sido muy... ¿no? Yo vendo un porrón de productos a $50 o $70, los hago súper accesibles, son de bastante buena calidad, o sea, los que yo he visto son de muy alta calidad, no es decir que son 4 chorradas, son muy completos y no hay un modelo correcto, pero quizás yo también apuesto por esa diversificación, no sé. Sí, no lo sé, creo que hay... Para mí, digamos, tenemos que tener en cuenta que son mercados de volumen, que tenemos que vender mucha cantidad. Si ponemos un ticket demasiado alto para la venta de un curso, bueno, no sé cuánto mercado podemos tener, ¿no? De pronto hay países que, como, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, que están mucho más acostumbrados a que haya un curso de $4.000, $3.000 y pico de euros. Sí, y nadie pestañea. Un mes, y bueno, y está bien, y aparte uno los ve y los completan, los llenan, o sea, se quedan sin cupo. Por eso, son mercados distintos, ¿no? Entonces, hay que pensar qué es lo que más conviene. Después también está el modelo, ¿no? de buscar sponsors, de buscar auspiciantes. Sí. La realidad es que nosotros estuvimos con ese modelo durante unos 8 o 9 meses y no nos resultó. Nos resultó sumamente difícil conseguir empresas, patrocinadores que quieran auspiciar para poder llegar a la comunidad. Sí, lo que terminamos viendo es que muchas personas de esas empresas que podían llegar a ser patrocinadores y pagarnos un fee, un arancel mensual para hacer publicidad, terminaban participando como miembros en la comunidad, ya sea de los webinars, de los podcasts o inclusive pagando la membresía que lanzamos hace un par de meses, ¿no? Entonces, de vuelta, hay que acomodarse, hay que ver en función de la propia comunidad qué es lo más viable para que el proyecto sea sustentable económicamente, ¿no? Sí, yo creo que aquí una clave es, a inscribirse en muchas de estas comunidades, familiarizarse, en este caso Pulsión Digital, con los eventos, registrarse, porque es que al final esto no hay una forma correcta de hacerlo, y yo creo que cuanto más conocimiento práctico tengas, pues más vas a poder decir si esto se puede ajustar, si esto me interesa probarlo, si esto lo priorizo, y la forma de estar expuesto es, lógicamente, escuchando estos podcasts, registrándose a estos eventos, asistiendo a estos, y siempre vas a encontrar, pues qué curioso cómo hacen esto en Pulsión Digital, o qué curioso cómo, fíjate esto, qué bien esta comunidad, o me gusta cómo lo enfocan, y eso es lo que a ti te va a dar ideas. Estamos llegando al final, Esteban, se me ha pasado volando este rato, llevamos muchísimo rato, mucho más largo mis entrevistas que las tuyas, habrás visto. ¿Cuáles son los próximos retos de Esteban Chervi y de Pulsión Digital? ¿Algo que nos puedas contar o aunque no sea firme, cosas que estás estudiando, que nos pueda dar alguna idea para crecer este tipo de comunidad? No sé, te vamos a ver bailando en TikTok, te vamos a ver ahora en Clubhouse haciendo audios, que ahora parece que está ultra de moda también. No sé si estás en estas plataformas o qué planes tienes. Sí, estoy en esas plataformas también, estoy probándolas, investigándolas. Esto es como todo, hay que siempre seguir aprendiendo, ¿no? En definitiva, como lo que hablábamos antes. Bueno, como desafíos en Pulsión Digital puntualmente tenemos empezar a ofrecer los cursos y las capacitaciones de forma recurrente. Queremos que cada 3 meses comience un nuevo curso, posicionamiento en buscadores, o sea, SEO, Facebook Ads, social media, email marketing, email automation, etc. También cursos de criptomonedas para aprender a emprender y demás. Después, seguir haciendo crecer la comunidad. En este momento tenemos 23 miembros pagos. La comunidad empezó en diciembre. El objetivo es poder llegar a 100 miembros pagos en diciembre de 2021. Esos serían como los objetivos principales, además obviamente de continuar con los webinars, con el podcast, con el newsletter, etcétera. O sea, tenemos un equipo que está trabajando, obviamente solo no podría hacer todo esto nunca, sería imposible. Y después, tengo el objetivo, el deseo personal de irme a vivir a España también con mi familia, así que emprender desde allí, la tierra de los abuelos, digamos, así que sí, así que aprendiendo un poco sobre la dinámica para poder gestionar todo desde allí, ¿no? Que en definitiva es lo mismo. ¿Tienes decidido ya localidad? Porque vi que estabas preguntando en Twitter, Cataluña, Madrid, distintas zonas. Sí. ¿Estás ya cerca o todavía está abierto todo?
Y hay posibilidades entre Barcelona, Valencia o Madrid. Estamos analizando. Messi se va, te lo digo. Messi de Barcelona. No importa. No, sí, Barcelona supera a Messi por lejos. Perfecto. Vale, que lo sepas. No vaya a ser que llegues ahí por Messi, veas que luego ya se ha ido y ya está. Tendrás que venirte a Madrid otra vez. Pues aquí serás bienvenido en cualquier sitio. Esteban Chervi, emprendedor, psicólogo y un crack del marketing digital. Ha sido un placer charlar contigo aquí en el podcast. Simplemente para terminar, ¿nos puedes dejar tus coordenadas para que nuestros oyentes pues investiguen un poco lo que estás haciendo? Todo, no sé, tus redes sociales donde estés más activo, un poco tus coordenadas digitales. Súper fácil. Pueden, con mi nombre y apellido, Esteban Chervi, que se escribe estebancervi.com. Pueden ingresar al sitio web y tienen links a todas las redes sociales con la que quieran me pueden seguir, les hago follow back también, así que podemos estar en contacto por allí. Perfecto, Esteban, pues un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti y a toda la audiencia. Abrazo grande. Y con esto, mi querido y fiel oyente, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Si te gusta la Academia de Marketing Online, la mejor forma de hacérmelo saber es dejando un comentario amable y una valoración de 5 espectaculares estrellas en iTunes o un maravilloso me gusta en iVoox. Además, gracias a tu valoración, aumentaremos el alcance del programa y podremos ayudar a muchos más emprendedores que lo necesitan. Si quieres más gasolina para tu proyecto, no olvides registrarte en www.oscarfeito.com para acceder a más recursos, contenidos y formación que te ayudará en tu camino. Nuestro programa de hoy ha estado patrocinado por WebEmpresa. WebEmpresa te ofrece un servicio de alojamiento web rápido, seguro y flexible que se ajusta a tus necesidades en todo momento. Independientemente de si estás pensando en crear un blog personal, una web corporativa o una gran tienda online, en WebEmpresa vas a encontrar precios súper competitivos y un gran equipo humano que estará a tu lado durante las 24 horas al día, 365 días del año para ayudarte a resolver cualquier duda. Si tienes una idea en la cabeza, no esperes ni un día más para ponerla en marcha. Contrata tu espacio de alojamiento web en www.oscarfeito.com/webempresa y tendrás un descuento del 25%, un año de dominio gratis y te enviaré de regalo un pack completo de Mimbres Mentales, mi libro y audiolibro de referencia para emprendedores. Muchas gracias nuevamente por acompañarme en esta apasionante aventura y te espero, como siempre, en el próximo programa.